Soy Daniel Pernas de DPS Trading y en este vídeo vamos a analizar acciones del IBEX desde Iberdrola hasta Unicaja. 2 segundos para el disclaimer, ¡arrancamos! Vamos a empezar por el gráfico de Iberdrola. Recuerda que recientemente analicé desde Acciona hasta Grifols. Si no has visto el vídeo te lo voy a dejar en comentarios. Suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ninguno de estos contenidos. Ahora sí, vamos a por el gráfico de Iberdrola. Aquí lo tenemos, gráfico en tendencia alcista de medio largo plazo, con la media de 200 en fase ascendente, gráfico diario, pero que ha roto en el corto plazo un primer nivel de soporte importante, zona de los 13,34. Ahora está teniendo un movimiento un tanto correctivo, un movimiento bastante normal después de las fuertes subidas previas. Incluso aquí podríamos hablar de una divergencia bajista, un objetivo que todavía estaría activado hacia zona de 12,76 aproximadamente. Si te cumple el objetivo, aquí en la zona de la media de 200 diaria ya tendría una primera zona de soporte importante. Si nos vamos a gráfico semanal, vemos que la tendencia es claramente alcista, pero claro, después de estas fuertes subidas, pues tampoco sería de extrañar una pequeña consolidación para acercar un poquito más el precio a la zona de la media de 200 semanal. La media de 200 semanal es una zona de soporte importante de largo plazo, también es zona de soporte importante esta directriz que viene uniendo mínimos. Por tanto, tendencia alcista de medio largo plazo, en el corto plazo corrigiendo, el que esté dentro y vaya a medio largo plazo que disfrute de la tendencia, y el que esté fuera, yo me esperaría a que esta corrección de corto plazo haya terminado, me esperaría a que el precio vuelva a dar nuevas señales alcistas. Bien, nos vamos ya a la siguiente, Inditex. Vamos a ver primero gráfico semanal. El gráfico es bastante parecido al de Iberdrola, con fuerte tendencia alcista de fondo, pero el precio un poquito ya alejado de la media de 200 en semanal. Antes de llegar a este importante nivel de soporte, tendría soporte también importante en esta zona sombreada amarilla, zona de los 42,07, y más a corto plazo, si nos vamos a gráfico diario, tendría un primer nivel de soporte los 50 euros y la media de 200 diaria que está en fase ascendente. Como única zona de resistencia tendríamos los 55 euros, zona de máximos anuales que sería máximos de la historia. Nos vamos ya a la siguiente, Indra, que en el medio y largo plazo tuvo una subida bastante importante que aquí avisamos en el canal tras la activación de un hombro cabeza hombro invertido. Se cumplió el objetivo por hombro cabeza hombro invertido y también por segundo impulso. Y ahora aquí en la zona de máximos pues ha activado un objetivo en sentido contrario, objetivo por hombro cabeza hombro. No es de los más claros porque la figura no es del todo ortodoxa, pero si nos creemos este objetivo, pues el objetivo bajista sería hacia zona de los 15,18. De momento está corrigiendo en el corto plazo, tiene una primera zona de soporte los 16,05 y como zona de resistencia vigilaría la zona de la media y los 17,36. Mejoraría en el corto plazo si supera los 17,36 y si la media de 200 pasa de estar en fase descendente a girarse al alza. Si nos vamos a gráfico semanal, vemos que ha perdido la directriz alcista principal. En caso de venir una corrección mayor, tendría una zona de soporte importante en esta zona de los 14 euros aproximadamente, en esta zona sombreada amarilla, por ser zona de antiguos máximos y por pasar ahora mismo la media de 200 semanal, que está en fase ascendente. Bien, nos vamos ya a la siguiente, Colonial, que en el medio y largo plazo poco hay que decir, ya el gráfico habla por sí solo, y si ampliamos el zoom, vemos que tiene una importante resistencia en esta zona sombreada amarilla, zona de los 6,54, mientras no sea capaz de respetar este nivel, yo tendría precaución. Como soportes vigilaría los 5,16, los 5,04 y los 4,58. Si nos vamos a gráfico diario, podemos ver más niveles. Tendría primera resistencia la zona de la media de 200 diaria y después niveles Fibonacci de esta última caída. Bien, nos vamos a IAG, que está teniendo un comportamiento espectacular. Eso sí, ya ha cumplido el objetivo por canal descendente roto al alza y también ha cumplido el objetivo que habíamos dicho después, canal ascendente también roto al alza. Ha tenido un último fuerte tramo impulsivo, se encuentra ya un poquito alejado de soportes. El primero de cierta relevancia sería este hueco alcista, después ya tendría soporte en la media de 200 diaria, pero si nos vamos a gráfico semanal, vemos que el precio ya se encuentra muy alejado de la media de 200 semanal. El RSI está en 77 y si bien posiblemente continúe con las subidas porque se encuentra muy fuerte, ahora mismo no sería el mejor timing de entrada. Además, mejoró su aspecto técnico tras la superación de esta zona sombreada amarilla, por lo que buen aspecto técnico. De momento sin dar señales de debilidad, pero cuando las haya habría que tener precaución porque probablemente en algún momento tengamos una corrección proporcional a lo que hemos subido previamente. Mientras tanto, mientras no haya señales de debilidad, pues a disfrutar de la tendencia y poco más decir que ya sé. Así que nos vamos a la siguiente, nos vamos a Laboratorio Rovi. Bien, Laboratorio Rovi, que había tenido una subida bastante importante, pues aquí máximos te dibujó una estructura de hombro cabeza a hombro que avisamos en el canal y que ya estaría cumplida. De momento hay que seguir teniendo precaución porque la media está en fase descendente y actuando de resistencia. También tendría resistencia en este hueco bajista.
En cuanto a soporte, si trazamos un Fibonacci de mínimos a máximos, tiene una zona de soporte importante en el 61,8, es decir, en niveles de 57,4 aproximadamente. Había subido mucho y ahora tras estas caídas ya está una valoración un poquito más atractiva, pero técnicamente de momento tendría precaución mientras la media baje y mientras el precio no avise que esta corrección de corto plazo ha terminado. Como positivo, si nos vamos a gráfico semanal, es que después de esta fuerte corrección ya ha llegado a una zona de soporte importante para medio largo plazo, como es esta zona de la media en semanal que está en fase ascendente. Veremos si desde aquí Laboratorio Robbie es capaz de formar alguna estructura de vuelta. Bien, nos vamos a la siguiente, Logista. Compañía en fuerte tendencia alcista, realizando mínimos y máximos crecientes, muy buen aspecto técnico, no tiene resistencias por el camino y se encuentra en subida libre. De momento sin dar señales de debilidad, pero los soportes ya se encuentran bastante alejados. Esto en cuanto a gráfico semanal. Si nos vamos a gráfico diario, en cuanto a resistencias no tendríamos nada que decir. En cuanto a soportes, el primero de cierta relevancia estaría en la media de 200 diaria y en esta antigua zona de máximos, zona de los 28-22. Nos vamos a la siguiente, Mapfre, que se encuentra en tendencia alcista de medio a largo plazo, realizando mínimos y máximos crecientes, con primera zona de soporte importante en la media de 200, y aquí el mínimo a controlar serían los 206. Mientras sea capaz de respetar los 206, estará respetando la secuencia de mínimos y máximos crecientes. Dicho esto, en el corto plazo dio una primera señal de debilidad tras perder esta directriz que venía uniendo mínimos, ahora se encuentra corrigiendo un poquito desde los 269, aquí sería la única zona de resistencia que tendría Mapfre, y como primera zona de soporte vigilaría los 2,50. Nos vamos a la siguiente, Merlin, que cumplió el objetivo por segundo impulso alcista y como sucede a veces, una vez que se cumple el objetivo viene un movimiento en sentido contrario, viene recogida de beneficios, desde aquí ha venido corrigiendo desde los 11,67 y ha perdido un mínimo relativamente importante, los 9,72. Ahora el peligro es que la media se está girando a la baja y podría actuar de resistencia. Si nos vamos a gráfico semanal, aquí vemos que perdió esta zona de mínimos, pero al menos la media de 200 en semanal está en fase ascendente. Aquí tenemos soporte. También soporte en los 9,15. No está el aspecto técnico demasiado claro, yo me esperaría que el precio avisase con alguna estructura. Nos vamos a la siguiente, Naturgy. Vamos a ver gráfico semanal en clara tendencia lateral, con primera zona de resistencia a la media. Después resistencia en los 23,50, en los 24,09 y los 26,69. Primera zona de soporte importante de medio a largo plazo, los 18,31. Aquí lo que parece estar realizando el precio es un movimiento rectangular, veremos por dónde rompe. Si rompe por arriba, todo apuntaría a un nuevo tramo de rebote. Si rompe por abajo, si pierde los 18,31, perjudicaría su aspecto técnico. Si nos vamos a gráfico diario, vemos que tiene una primera zona de soporte de corto plazo en los 21,60 y una primera zona de resistencia de corto plazo en los 23,50. Nos vamos a la siguiente, Puig Brands, una compañía que no tiene mucho cotizando y una compañía donde venimos siendo negativos desde que perdió los 25 euros. Aquí dio una primera señal negativa tras perder esta primera zona de soporte, después te dio otra nueva señal negativa tras dejar este hueco bajista y por último esta zona que antes era soporte, aquí te funcionó de resistencia. Por tanto, resistencia muy importante en los 22,37, mejoraría su aspecto técnico de medio y largo plazo si supera este nivel. Mientras esto no suceda, precaución. En cuanto a soportes, el único soporte que tendría por el camino sería esta zona sombreada en los 18,37. Nos vamos a la siguiente, Redeia, una compañía que tuvo un importante rebote tras la activación de este rectángulo amarillo roto al alza. Después de este rebote se frenó en la zona de antiguos máximos y aquí sí podemos apreciar con un poquito más de zoom que tiene todavía un objetivo pendiente, objetivo por divergencia bajista. El objetivo sería llegar a zona de 15,85 aproximadamente. Por el camino a este objetivo bajista tendría zona de soporte en la zona de la media y los 16,24. Nos vamos a la siguiente, Repsol. Aquí tenemos el gráfico con importantes caídas desde niveles de 15,67, realizando máximos y mínimos decrecientes, y aquí los niveles a controlar serían bastante claros. Por un lado tiene resistencia en la media de 200 que está en fase descendente, y por otro lado tiene importante resistencia, al menos de corto plazo, en los 12,48. Mejora el aspecto técnico de corto plazo si supera este último nivel. Mientras la media sigue en fase descendente y mientras no se supere los 12,48 tendría precaución. En cuanto a soportes, vigilaría los 11,23 y después ya estaríamos huérfanos de soportes hasta la zona de los 9,90. Esto no quiere decir que si se pierde los 11,23 a la fuerza tengamos que llegar a los 9,90, pero hasta este nivel no tendríamos ningún soporte por el camino. Nos vamos a la siguiente, SACIR.
que una vez que te cumple el objetivo por canal ascendente roto al alza, se encuentra retrocediendo desde una zona de resistencia importante, esta zona sombreada amarilla. Aquí te dejo una señal negativa con este hueco bajista y ahora como niveles a controlar vigilaría como zona de resistencia la zona de la media y los 3.34. Como zona de soporte importante, al menos de corto plazo, tendríamos esta zona sombreada amarilla en los 2,87. Si pierde los 2,87 ya estaría pendiente a la siguiente zona de soporte como sería la directriz alcista que viene uniendo mínimos. Nos vamos a Banco Santander, que en el medio largo plazo después de estas fuertes subidas se encuentra cerca de resistencias importantes. Aquí las vemos, los 4,81, los 4,94 o los 4,98 y antes de llegar a estas zonas tendría zona de resistencia de corto plazo en esta directriz que viene uniendo máximos. En caso de superar este nivel, lo más probable sería atacar las comentadas resistencias de medio largo plazo. Eso en cuanto a resistencias, como zona de soporte vigilaría la zona de la media, los 4,35, los 4,23 o los 4,11. Nos vamos a Solaria, que tiene un aspecto técnico horrible, realizando máximos y mínimos decrecientes, no de ahora sino de hace ya bastante tiempo. Aquí decíamos lo último que tenía una zona de resistencia muy importante en esta zona sombreada amarilla, decíamos que mejoraba si superaba los 12,69, pero fíjate, justo desde esta zona viene este último retroceso. Empeoró tras perder los 10,69, después intentó agarrarse a esta antigua zona de mínimos, vino un pequeño rebote, pero de nuevo se perdieron estos mínimos viniendo un nuevo tramo a la baja. Por tanto, repito un poquito lo mismo desde hace meses, precaución en Solaria mientras el gráfico no te avise de lo contrario. Es verdad que a nivel fundamental las valoraciones ya son muchísimo más atractivas, pero mientras el gráfico no te avise tenemos el peligro de tener más caídas. Para medio largo plazo el gráfico te avisaría si supera los 12,70, para más corto plazo estaría pendiente a la media de 200, mientras la media siga en fase descendente o mientras el precio no te avise con alguna estructura alcista, pues no habría nada que hacer. Si nos vamos a gráfico semanal, fíjate qué gráfico más bonito, marcamos zona de resistencia en esta zona sombrada, repito, en los 12,69, justo desde aquí viene este último tramo a la baja. La magia del análisis técnico que muchos inversores desprecian, ni mucho menos es infalible, pero puede dar muchas pistas. Nos vamos a la siguiente, Telefónica. Vamos a ver gráfico diario, donde podemos ver que tiene todavía pendiente objetivo por segundo impulso hacia niveles de 5,05. Ahora si ampliamos el zoom, aquí si recuerdas decíamos que activaba una divergencia bajista si perdía los 4,26. Bien, perdió este nivel, activó la divergencia y bien, la divergencia ya estaría cumplida. Una vez que te cumple la divergencia, aquí te forma una vela interesante, marca soporte los 4,05 y a partir de ahí viene este pequeño rebote de corto plazo. Este rebote de momento se ha muerto en la zona del 61,8, aquí tenemos resistencia, tanto resistencia aquí la marcamos en los 4,36, mejoraría en el corto plazo de nuevo si supera este nivel y como zona de soporte vigilaría la zona de la media de 200 diaria y los 4,05. Ya si pierde los 4,05, el siguiente nivel de soporte estaría en esta zona sombreada en los 3,91. Si pierde los 4,05, de nuevo precaución porque estaría activando un nuevo objetivo bajista, objetivo por segundo impulso hacia zona de 3,87. Nos vamos ya a Unicaja, que después de esta subida aquí en máximos te activó una divergencia bajista que ya estaría cumplida. Una vez que te cumple la divergencia, desde una importante zona de soporte como era esta zona sombreada amarilla, viene este rebote de corto plazo, un rebote de corto plazo que de momento se ha frenado en la zona del 61,8. Por tanto, resistencia en los 1,25, es decir, en el 61,8, soporte en la zona de la media y los 1,15. Ya para medio y largo plazo ya soporte relativamente importante en los 1,04, en esta zona sombreada amarilla, 1,04, 1,05. Suscríbete al canal si te ha gustado este vídeo y no te olvides de activar la campana para no perderte ningún contenido. Un saludo, mucha precaución y buenas inversiones.